Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de una cuestión de actualidad que ha sido polémica, ese cable esquí. Ese proyecto que en un principio parecía que en La Santa pues podía encajar, de hecho tenía el visto bueno de diversas instituciones de la isla, entre otras las del Ayuntamiento de Tinajo, pero un viraje parece que ahora pues no convence tanto. La semana pasada acudía a Café de Periodistas Jesús Machín para ofrecer su punto de vista y hoy queremos pues conocer el punto de vista del promotor de cable esquí, él es Ignacio Herrero, que además viene con información y con imágenes también un poco para poder explicar y también él explicar su proyecto. Sin más dilación pasamos a hablar con Ignacio Herrero. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas, Andrés. ¿Todo bien? Buenos días. Encantado. Bueno, vamos a empezar a hablar, Nacho, porque se ha armado una buena. En Lanzarote aquí las cuestiones, tú sabes que esto es una isla volcánica y a veces parece que hay cosas buenas y es verdad, hay sensibilidades especiales. En primer lugar, ¿cómo te surge la idea de instalar el cable esquí en Lanzarote y cómo era esa idea de adaptarla en el lugar donde crees que se debería adaptar? Vale, vamos a ver. Yo inicialmente, desde hace 4 años, venía organizando campeonatos de España de kite, estaba muy metido dentro del mundo del kite y por consecuencia he metido en el mundo o en la Asociación Europea de Sport Destination y entonces estábamos un poco mirando qué alternativas había para que un deporte como el kite tuviese un poquito más de promoción a la hora de venir turistas a hacer kite. Famaran, que es el sitio donde se hace kite, no era suficiente, la gente venía una semana y no podía navegar más que un día, entonces iban a Fuerteventura perdiendo esa clientela. Entonces vimos diferentes opciones, todas salían económicamente muy caras porque era poner el kite en otras zonas del sur de la isla o del este de la isla y bueno, no era ninguna viable y entonces bueno, pues un día, estando sentado en mi casa un sábado a la noche, vi un programa de Magmix Arena, no sé cómo se llamaba, y salía esta opción en Benidorm. Y entonces, pues automáticamente me vino dije, esto es lo que Lanzarote necesita. Sí, porque era completar, ¿no? Complementar lo que son los deportes náuticos, ¿no? Efectivamente, era complementar. En ese momento yo pensé como un complemento, vi que efectivamente dejaba al margen las condiciones meteorológicas, es decir, una instalación donde no necesitabas ni viento ni olas para poder practicar ese deporte. Entonces yo de primeras ya me dio un flash diciendo esto puede ser muy buen complemento a los deportes de Lanzarote, ¿no? A partir de ahí llamé a la empresa Benidorm, resulta que son los que me montaron ese cable, son gente de aquí de Lanzarote, curiosamente, y bueno, pues me estuvieron explicando un poco la fuerza que está cogiendo la modalidad de wake en Europa, habiendo en Alemania más de 100 cables de esquí solo en Alemania, en Francia hay unos 35, en Australia otros 25, es decir, se está multiplicando con este sistema de cable y actualmente en el sur de Europa solo está el de Benidorm, el de Barcelona y creo que hay uno en Marbella, pero que la estacionalidad en invierno cierran, igual que en el norte de Europa. Entonces toda esa gente practicante se está yendo a pues Estados Unidos o incluso Asia, ¿no? Entonces esta empresa me decía que si pudiésemos poner en Canarias una instalación de estas, pues toda esa gente que se está derivando a otros continentes vendría para acá. Y luego aparte que esta actividad no solo es para gente experta o practicante de esta modalidad deportiva, sino que sirve como una oferta de ocio complementaria al turista convencional porque es muy fácil de practicar, ¿no? Vale. Tiene muchas variantes. Vale, pues Nacho, vamos a ir viendo un poco planos de cómo está la Santa y esas distintas partes donde se puede o donde tú dices que se puede hacer y otras que no se puede hacer. Ya estamos viendo esa parte amarilla, vemos el lago, ¿no? Está casi en la zona central, superior, ¿verdad? Esa laguna y esa parte amarilla entiendo que es una zona protegida o... Sí, vamos a ver, el lago de la Santa se ha venido diciendo que medioambientalmente es un área de mucha protección y lo cual no es cierto. Es decir, es un área que está fuera de todas las áreas de sensibilidad ecológica, es decir, no está dentro de ningún parque natural, no está dentro de ninguna zona de protección de aves, no está tampoco dentro de ninguna zona de interés comunitario y se pueden reflejar desde esos planos que se están poniendo en el que se ve que está libre de todo tipo de afecciones. Sí, esa parte en amarillo, ¿qué protección es? Esto es Parque Espacio Natural Protegido, Natura 2000. Vale, luego hay otras partes, luego hay otras fotografías en las que se van viendo también que tienen otro tipo, ¿sí? O de protección. Sí, otro tipo de normativas de protección de aves o otras opciones normativas que protegen flora,
pero que en ningún caso estamos hablando de lo que es el lago. Claro, ¿no? Porque también hay que aclarar, ahí estamos viendo ya, nos lo han ahí. puesto, esa parte Eso sí que es una zona cepa, todo eso es zona cepa de protección de aves, luego hay una segunda zona abajo del lago y luego pegadito al... No, perdón, esto es el LIS comunitario, perdón. Y luego después del puente, donde se hace surf, ahí es donde está esa zona, que tampoco la afecta, porque es que no hay ninguna actividad, la actividad que se va a practicar no afecta en nada a ese LIS comunitario. Claro, porque esa parte, para que los telespectadores puedan ver, ¿no? La parte verde más hacia la izquierda de la pantalla ya está próxima a la laguna, pero queda ya dividido por el puente, que esa por el puente, efectivamente. Y además que eso, luego, bueno, ¿cómo se llama? El lugar donde estaría el cable esquí es más metido, ¿no? Es en el propio lago, ahí lo puedes ver en la parte infografía. ancha esa, ¿no? Claro, en la zona verde esa lo que se está protegiendo es un matorral que está entre la zona de marea alta y marea baja, pero que la actividad no le afecta en nada, absolutamente en nada. Claro. Sí, ¿no? Porque también hay que recordar que la laguna o el lago, como se le llame, fue hecho de forma artificial, ¿no? Por el ser humano, ¿no? Es decir, fue... Además, lo único que podría... Vamos a ver, esta actividad, lo que es el roce de la tabla con el agua, no como dijeron el otro día en algún medio de comunicación, levanta el barrillo del fondo. No, eso no es así, es al revés. Lo que hace es oxigenar el agua y lo que produce es una oxigenación que lo que hace al final, esa oxigenación es traer flora y al final diversidad de fauna. Sí, porque lo que se dicen que ahora hay es fango, ¿no? Sí, efectivamente, ahora prácticamente es fango, hay carros de la compra, hay de todo, ¿no? El otro día, Urbano Hernández del PSOE, que no eres partidario de este proyecto, pero sí reconocía que hasta que, en este caso tú, te interesaste por el proyecto, como que eso se había abandonado de la mano de Dios. Sí, a ver, yo desde que vivo aquí en Lanzarote y practico deportes como el surf, llevo pasando por esa zona prácticamente a diario y ahí nadie le tenía nada de uso. Lo único, sí es verdad, la Santa en la parte de arriba tenía una actividad complementaria, un poquito win de iniciación, pero que es que el proyecto en ningún caso le molesta a la Santa, es decir, es totalmente complementario con la actividad que tiene. Bueno, pues vamos a ver algunos de los mapas que tenemos preparados, porque también vamos a ser un poco críticos. Esa zona es utilizada por la Santa, que tienes como un emblema, ¿no? Aquí estamos viendo ya esa imagen, y entonces, claro, mucha gente dice, oye, pues si ha funcionado bien, es verdad que a lo mejor no da mucha rentabilidad económica o solo para el Club La Santa, pero bueno, el Club La Santa ha sido importante en el desarrollo. Para que los telespectadores sepan, ¿qué parte podría quedar parte de la laguna, del lago, libre para otro tipo de actividades? Sí, por supuesto. Si quieres, me levanto y Sí, explico si quieres, un a lo mejor luego explicando sobre la propia... ¿Me levanto? Sentado, sí. Sentado. Vamos Sí. a ver. A día de hoy, prácticamente la mayor parte de uso que tiene el lago es en esta zona de aquí, ¿vale? Que es donde el Club La Santa tiene la actividad del WIN para iniciación. En esta zona prácticamente no tiene uso. Y vuelvo a explicar si quieres, porque antes estaba la fotografía. ¿Dónde se hace el windsurf? El windsurf se hace en esta zona principal. Sí, salen de ahí, ¿no? Del hotel. Es un surfing de iniciación de la pequeña, es decir, no es para hacer wind, sino es un poco para una toma de contacto con el deporte, ¿no? Y en esa zona aquí prácticamente no hay ningún tipo de actuación, y donde tengo yo proyectado el proyecto es en esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué sería como a lo largo? O sea... Sería un poquito, lo que pasa es que aquí no se ve la perspectiva, pero sería más o menos tirando para acá y utilizando también esta zona aquí. Vale. En su día el proyecto ocupaba todo el lago, o casi todo, y a propuesta nuestra, a la Dirección General de Costas, se plantearon dos opciones para que todo el mundo tuviese acceso al lago. Uno es un uso compartido de horarios, es decir, hacer un símil como el Canal Olímpico de Barcelona, el cual tiene una serie de clubs de remo, de kayak y de piragüismo olímpico, y entonces pactaron con la empresa concesionaria pues tener unas franjas horarias pues, de 2 horas o de 3 horas al día para poder practicar sus deportes, cosa que yo traslado esa idea a la Dirección General para este proyecto. Y luego otra opción que di a Costas y que por eso se modificó el proyecto es, por esa zona de aquí, dejar un canal de navegación que tendría 30 metros de ancho en el lado más estrecho y unos 50 en el lado más ancho.
teniendo en cuenta que una tabla de Win, por ejemplo, mide medio metro, 50 centímetros, 50-60, pues prácticamente en ese canal cabrían puestos en ancho casi 30 tablas de Win. O sea, hay espacio perfectamente para pasar kayak, para pasar Win, para pasar todo el mundo, ¿no? Para nadar, la gente que quisiera nadar, por el otro lado se podría utilizar solo sí, por sí, esa... perfectamente. Hasta de aquí para allá el proyecto no utiliza el lago, y de aquí para acá tampoco utiliza el lago. Es decir, estamos hablando de distancias Vale. que se puede hacer todo tipo de actividades. Sin embargo, bueno, vamos a hablar ya también un poco de la polémica, porque Jesús Machín, la noticia volvía a saltar porque Costas lo que venía a decir, no sé si ahora tú corregirás, que eres licenciado en Derecho, lo que venía era negarle un poco el control de la parte que quería para poder hacer esa playa y utilizar, ¿no?, y poner unas sombrillas y tal. Exactamente, ¿cuál es la parte a la que hace referencia Jesús Machín? Ver, ¿Y por qué crees tú que no se lo han dado, si no se lo han dado? Claro, vamos a ver, yo... evidentemente, como letrado, entiendo que el ayuntamiento puede pedir lo que quiera, ¿no? Y está en su derecho de pedir un servicio de autorización de servicio de temporada. Lo que yo, cuando se me dio traslado, alegué, y creo que Costas con buen criterio ha adoptado, porque entiendo que podría tener una disputa o un conflicto jurídico, es que cuando se plantea el proyecto nuestro desde hace 4 años, con conocimiento pleno del ayuntamiento, incluso hace un informe favorable en el año noviembre de 2013, en el cual dice que hay compatibilidad urbanística y de usos en la zona. Después de 4 años, el ayuntamiento viene a pedir una autorización de servicio de temporada en esta zona de aquí, que es justo donde está el proyecto, ¿no? Es nada más que esa pequeña playa. Es esta pequeña playa, y una acción aquí en el agua, ¿vale? Pero es que esta es la zona donde más profundidad hay, donde más viento hay, es decir, cuando tiene otras zonas como es todo esto, para poder utilizar como zona de playa, y luego de servicio de temporada, fíjate que aquí tienes incluso todavía más extensión de arena y aquí las profundidades son menores. Es decir, incluso la propia clientela del hotel lo tiene. Claro, entonces en esta zona y en esta zona no hay ninguna concesión ni ninguna autorización solicitada. ¿Que tú crees que se la habrían dado a lo mejor? Se la habrían dado, claro. Claro, es que aquí, vamos a ver, aquí la Dirección General o la demarcación aquí no ha quitado nada a nadie. Lo único que ha dicho el ayuntamiento es, oiga, queda en suspenso su autorización de servicio de temporada hasta que le resolvamos la concesión que lleva 4 años a este promotor. Pero no quiere decir que a mí me lo vayan a dar o me lo vayan a quitar. No estamos hablando de eso, sino simplemente lo que yo creo que con buen criterio jurídico Costa está diciendo. Aunque el ayuntamiento tiene cierto derecho preferente, si yo pido ese mismo autorización de servicio de temporada, antes se lo dan al ayuntamiento que a mí. Lo que pasa es que esto es una concesión solicitada hace 4 años, con pleno conocimiento del ayuntamiento. Entonces Costas, por seguridad jurídica, ha dicho, vamos a ponerlo en suspenso hasta que la Dirección General resuelva a favor o en contra. Pero al ayuntamiento ni le ha quitado nada, ni a mí me han dado nada todavía. Claro, o sea que el ayuntamiento ahora tiene, para empezar, que esperar a que Costas se decide. Después, en el caso de que fuera negativo al proyecto de Cable Esquí, podría iniciar o podría continuar su solicitud. Evidentemente, si al Cable Esquí le hicieran caso, pues entendemos que no puede convivir ambas cosas, o sí podrían convivir. Yo no tengo ningún problema en adaptar el proyecto a dejar la zona para el ayuntamiento. Considero que esta zona es más apta para lo que el ayuntamiento pretende, pero si tenemos que convivir en ese espacio e intentar esto, pues por mi parte no habría ningún problema. Yo, cuando planteé este proyecto en esta zona, ni quiero perjudicar al Club La Santa, ni quiero perjudicar al ayuntamiento, ni quiero perjudicar a nadie, ¿no? Sino simplemente entendí que este proyecto es bueno para Lanzarote, busqué otras ubicaciones y con motivo de esta disputa, vamos a decirlo así, también están mirando otras opciones, y a día de hoy esta ubicación sigue siendo la mejor desde el punto de vista técnico, deportivo y turístico, ¿no? Eso principalmente por la propia laguna en sí. Por la propia laguna en sí. Eso sí. Porque turísticamente, antes hablábamos, a lo mejor otras zonas turísticas podrían ser más populosas, es decir, Playa Blanca o no sé si Puerto del Carmen. Me refiero que tienen mucho más turistas. Sí, lo que pasa es que también son aguas abiertas, hay muchos días de temporal o de oleaje o de viento, y entonces hacen que esa actividad no sea lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, hemos estado mirando en el muelle comercial, hemos estado mirando entre la isla La Fermina y este edificio, donde hay una lámina de agua, que en marea llena está muy bien, pero luego marea vacía, pues prácticamente baja mucho, y entonces no hay
no puedes estar pensando en las mareas y en las lunas para proyectar un proyecto de este tipo. Vale. Y hemos mirado en Costa Teguise, hemos mirado la opción de hacer una laguna artificial, cosa que me parece absurda, en una isla que estamos rodeados de mar, pues coger un terreno deportivo y ponerte a hacer una excavación y hacer un lago inmenso, ¿no? Me parece. Bueno, estamos viendo también otros planos y demás. Ahí puedes ver lo que te he dicho antes, que está proyectado. Este es un plano presentado a costas, en el que se ve el pasillo donde pasarían toda esa gente mientras el proyecto está funcionando, ¿no? Y luego unas horas determinadas que se para la actividad y podría hacer todo el mundo uso del lago. La totalidad, ¿no? Y luego una de las cosas que siempre me han venido un poco achacando es que no se van a poder realizar eventos. Yo he hecho 4 años un campeonato de España aquí y a mí se me piden que pare la actividad porque se va a hacer la prueba de natación del Ironman 70.10, esto del Ocean Lava. Para empezar, el cable esquí no estaría abierto a esas horas, pues son a las 6, 7 de la mañana. Pero si estaría abierto, automáticamente ese día no se abriría. Es que... Sí, todos llegar a un acuerdo. Bueno, vamos a ver también los críticos. Ruidos. Dicen que en una zona también de cierta... Porque es verdad que hay un hotel importante que es La Santa, el Club La Santa, pero que luego es verdad que hay poca actividad. ¿Generaría mucho ruido el cable esquí? Absolutamente ninguna. Esto solo lleva un motor en la torre inicial, que es un motor eléctrico, en el cual no hace absolutamente nada de ruido, y el único ruido que te puedes encontrar es el roce de las tablas, pero es que es... sí, el batir de... Es que no es nada. Es que no es nada de ruido, es totalmente inocuo, insonoro, ¿no? Insonoro. Vale, otra cuestión, y si quieres luego creo que tenemos también una foto. El impacto visual, en esta isla también se tiene bastante, ¿no?, carácter, sí, o cierta sensibilidad, ya lo dije antes. ¿Podría causar gran impacto? Ninguno, absolutamente ninguno. Estamos hablando de unas torres en las cuales tienen... Esto sería más o menos lo que podría llegar a ser... Sí, pero es que a la distancia es que no se ven, es que las torres del final no se ven. Es decir, están totalmente transparentes o como quieras llamarlo. Tienen unas varillas, son unas varillas, 3 varillas en las cuales luego vienen unas varillas pequeñitas, prácticamente con color gris que al horizonte prácticamente ni se ven. Y luego en la zona en la que lo pretendo montar es que impacto ambiental, ese impacto visual ya está totalmente roto. Es decir, en mitad del puente del lago hay unas farolas blancas que ya rompen ese aspecto visual. En la propia ampliación del Club La Santa, si vemos fotografías de antes de la ampliación y después, se ha roto toda la visión de lo que era el lago antes, ¿no? Entonces, tampoco es una zona y este proyecto no está dentro de los anexos de la Ley de Prevención de Impacto Ambiental, ni estatal ni autonómica. Es decir, es que no hace falta ni siquiera un informe de impacto ambiental. De hecho, ni visual. Lo decía el otro día Urbano Hernández, del PSOE, presentaba la documentación de que ha tenido todo favorable, tanto desde el Ayuntamiento como desde el Cabildo, desde el Gobierno de Canarias. Tú me entiendo que estás esperando la decisión de Costas, es lo único que queda. Y él decía, si Costas da el sí, ya tendría... Sí, vamos a ver. Inicialmente, cuando yo inicié este proyecto con el Ayuntamiento, se me informó por parte del Ayuntamiento que fuese a hablar con los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que me informaron a su vez que había una normativa de protección, que era un BIC, era un bien de interés cultural, al cual era lo principal que teníamos que tener la autorización de patrimonio. Entonces yo me dirijo al Cabildo de Lanzarote, a la sección de Patrimonio Histórico, y la que era la jefa de servicio, Nona Pereira, y la letrada, pues les dije que quería hacer un proyecto, que yo no me quería salir de la legalidad y que quería saber si este proyecto era apto para esa zona y que si protegía los valores a proteger, si no los afectaba. Y efectivamente me dijeron, estuvimos viendo una serie de cosas, pero efectivamente vieron que no afectaba en ningún caso a unos valores paleontológicos que había en su momento. Luego, y pasó la comisión, que lo aprobó todos los organismos que conforman la Comisión de Patrimonio, ¿no? El Colegio de Arquitectos, Fundación, todos los partidos políticos, el Ayuntamiento mismo, todos por unanimidad aprobaron el proyecto. Sí es cierto que luego los tribunales anularon ese BIC
el gobierno no lo recurrió y a día de hoy no hay ninguna protección de Vic en esa zona, ¿vale? Entonces, lo siguiente que yo hago fue dirigirme a Costas. Costas en aquel momento cambia la ley, saca una ley en la cual trata de que la costa tenga un poquito más de actividad económica y deportiva respetando los valores medioambientales, y entonces este proyecto ven que es una zona en la cual no han tenido ningún uso y ven un proyecto muy viable para la zona, y así me lo transmite y dice que para ellos, desde el punto de vista de ellos lo ven bien, lo ven un proyecto acorde a la zona. Entonces, nada, se empieza a pedir desde Costas los diferentes informes, a política territorial, a medio ambiente, yo me pide Costas que pida yo personalmente al ayuntamiento un informe de compatibilidad urbanística, lo cual hice. Como necesitaban tener una información del plan insular, piden cooperación administrativa a la oficina del plan insular, y ambos organismos dictan informes favorables de que ni la normativa sectorial insular ni la local afectan al proyecto, sino el proyecto es compatible. Simplemente hay que tener la autorización de Costas, y una vez que se tenga la autorización de Costas tendría que pedir la licencia urbanística al ayuntamiento y la licencia de actividades como toda obra. Esa es otra. Puedes tener, imaginemos que ahora Costas da el visto bueno, y tiene que pasar por eso, actividades clasificadas, tiene que pasar por el ayuntamiento. ¿Esperas ahí también, bueno, en el caso de que Costas lo diera por bueno, ¿no? ¿Esperas también problemas ahí? No sé, a futuro no sé lo que va a pasar. Yo espero que no. O sea, tú si Costas dijera que sí... Normativamente no hay nada que impida que se dé esa licencia de obras ni esa licencia de actividad. Sí, sí, que tendría que, claro, si se cumple con toda la ley... A ver, el ayuntamiento, lo que sé, tengo que decir que cuando se le ha pedido un informe técnico, ha hecho lo que tenía que hacer. O sea, no ha cometido ninguna irregularidad. Es decir, se pidió un informe de compatibilidad urbanística y el técnico correspondiente dictó lo que tenía que hacer. Que era hacer un informe no acorde a intereses personales, sino acorde a la normativa que hay. Y ahí el ayuntamiento lo hizo bien. Ajá. Antes me decía que no quieres tampoco entrar en polémica ni con el ayuntamiento ni con nadie, pero sí, si has visto un carácter que sí se ha politizado esta cuestión, cuando a lo mejor debía ser unas cuestiones técnicas, y si se tenían los informes, pues tirar para adelante. Hombre, sí he echado de menos que pues hubo un cambio que yo no soy quien para decir por qué se produjo ese cambio de aptitud con respecto al proyecto, pero sí es verdad que he echado de menos que en determinadas asociaciones y partidos políticos no se hayan informado llamándome en persona para que yo personalmente les enseñe el proyecto, les enseñe las ventajas, les enseñe ventajas de todo tipo, turísticas, les enseñe que no hay impactos medioambientales. Ni siquiera se han puesto en contacto y han salido los medios de comunicación politizando este proyecto. Pues yo no sé, yo no estoy metido en el mundo político. No, pero también lo decía porque no sé si has hablado tú con Jesús Machín, porque parece que luego incluso ha insinuado acusaciones y demás. ¿Él te ha dado sus razones? A ver, razones en sí no, sino yo lo que he oído en la radio y en las televisiones. Dice que si se iba a privatizar el proyecto es el mismo proyecto, es más, se ha modificado a menos que el que presenté en Costas en el año 2012. La polémica surge en el 2013. Es decir, yo no engañé a nadie. Yo fui con un proyecto y tanto el ayuntamiento como Costas ha visto el mismo proyecto. Yo no sé ahora por qué hablan de privatizar. Ya te digo que mi intención nunca ha sido privatizar el lago, sino traer una actividad turístico-deportiva en la cual entiendo que el mismo Club de Santa se podría aprovechar, incluso el propio ayuntamiento, porque en vez de ver, creo, el lado positivo que podría ser, pues crear una escuela para la juventud y que pueda practicar un deporte sano, o que el ayuntamiento me diga, oye, para la gente del municipio tiene unos descuentos del 50%, unos bonos, hacer escuelas, o un poco iniciarles una actividad nueva que, oye, pues lo mismo que en el surf, pues puede surgir el día de mañana una figura o yo qué sé, un competidor lanzaroteño, ¿no? Es decir, yo creo que no se está viendo el lado positivo del proyecto y todo el rato el lado negativo, pero... Ya,
Ya nos hemos ido de tiempo. Última pregunta, Nacho. No sé si la pregunta es eso, porque también parece ser que hay otros proyectos, a lo mejor algunos más ambiciosos. ¿Crees que Cablesquí se podría llegar a un acuerdo para crear algo? ¿O el Cablesquí va por un lado o...? No, es que el Cablesquí se puede integrar perfectamente con todas o por lo menos las opciones o proyectos que yo he oído en esa zona. Parece ser que había un proyecto en tierra que a mí me pareció muy bonito cuando lo vi, me lo presentó el promotor, que era regenerar toda la zona de tierra, haciendo, creo que era un museo de la agricultura lanzaroteña, arreglando el molino y tal. Yo creo que todo es compatible con la zona y al final son puestos de trabajo, es actividad para la zona, es que esa gente que viene a hacer esa práctica deportiva pues luego puede ir al pueblo a consumir. No sé, yo realmente sí es verdad que después de tantos años el único pecado que he tenido con esto es proyectar un proyecto deportivo turístico que creo que es bueno para Lanzarote. Pero bueno, eso es lo que tiene muchas veces esta isla, ¿no? Que cuesta más que en otros sitios. Sí, que a veces parece que cuando alguien quiere hacer algo parece como que se quiere paralizar. Pero que yo lo que quiero dejar plasmado y ya para acabar es que yo, si la normativa me lo permite, yo voy a tirar para adelante. Es decir, si luego al final Costas me lo deniega y me lo deniega con fundamento jurídico, pues como abogado lo valoraré y iniciaré o no iniciaré acciones judiciales. Y si al final lo pierdo, pues se perdió y ya está. No hay que darle más sí, el carácter de emprender, ¿no? Que se intenta, ¿no? Por lo menos. Pues Nacho, gracias por ofrecer tu versión y ya nos irás contando cómo va todo el proyecto, ¿vale? Perfecto. Gracias. Las palabras de Ignacio Herrero, de Nacho Herrero, promotor del Cablesquí en La Santa. Lo decíamos un poco, una entrevista de actualidad, porque también si el otro día ofrecimos la versión del otro lado, por llamarlo de una manera, porque Jesús Machín en este caso se ha manifestado contrario al proyecto, pues queríamos también conocer un poco al detalle, un poco el proyecto. Ha ido, bueno, a través de fotografías, ¿no? Y de infografías de más, un poco plasmando pues bueno, las críticas que se han hecho, que si ocupa mucho espacio, que si el ruido, que si demás, o que si el impacto visual, ¿no? Lo ha dicho, la última palabra ahora la tiene Costas, él estará expectante y, como dice, si en caso que se lo denegara, pues ya vería las medidas judiciales que toma. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.